Dios les bendiga. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a tener una clase acerca de algo que nos puede interesar a todos. Es una noche buscando fortaleza. Ustedes ya saben que tenemos un Dios muy grande, muy fuerte y muy poderoso. ¿Dónde podríamos, si no, encontrar fortaleza si no fuera en Él? Tenemos un Dios que lo puede hacer todo. Es tan grande y tan poderoso que Él pudo dejar su trono de gloria y vino a nacer a la tierra. Dios se hizo hombre y Él sufrió así como tú y como yo. Él sentía dolor también en su cuerpo. Por eso Dios puede entender cuando tú te sientes mal, cuando tienes tiempos difíciles en tu vida, como cuando te duele el estómago, cuando estás enfermo, cuando te caes y te sale sangre. Dios lo entiende. Dios puede entender eso también. Dios comprende muy bien que los niños tienen tiempos difíciles. Cuando mamá les manda que tiendan la cama, cuando tienen que hacer la tarea, Dios lo comprende. Hay situaciones más fuertes en la vida de los niños. Puede ser que tu papá no esté en la casa, que a lo mejor tienes a tus abuelos lejos y hace mucho que no los ves. A lo mejor alguno de tus abuelos está enfermo. Dios lo entiende. Dios sabe cuando tú estás pasando eso. Niños, Jesús, Dios hecho hombre, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Jesús, desde que Él nació, niños, Él sabía que Él venía a esta tierra porque iba a morir en una cruz. Entonces, Jesús, sabiendo que Él iba a morir así en una cruz, de todas maneras, Él quiso venir. A Él no le agarró nada por sorpresa. Él sabía que un día Él iba a morir así y estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria. Vamos a orar para comenzar la clase, niños. Amante Dios y Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con un corazón agradecido y reconociendo, mi Dios, que necesitamos mucho de ti. Tú conoces, oh Dios, la vida de cada uno de los niños. Yo te ruego que en esta clase, Señor, cada uno de nosotros podamos entender qué podemos hacer cuando tenemos tiempos difíciles. Danos tu bendición, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Niños, yo les decía que Jesús siempre supo cómo iba a morir Él. Jesús, siendo Dios, sabía que después de morir así crucificado, colgado en una cruz, que lo iban a sepultar, pero no se iba a quedar ahí. Al tercer día Jesús iba a resucitar. Y así pasó. Al tercer día dice la Biblia que la tumba estuvo vacía. Y eso fue porque Jesucristo pudo pagar los pecados tuyos y los míos, porque a eso venía Él. Pero eso le dolía. Eso le dolió a Jesús. Dice la Biblia, vamos a leer en Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy a ir y oro. Cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús hizo muchos milagros, alimentó a mucha gente, Jesús sanó a muchos enfermos, Él dijo que los niños vinieran a Él. Y de toda la gente que a Él le seguía, solamente 12 fueron sus discípulos. Y Jesús había tenido una cena con ellos. Jesús les había dicho que esa noche ellos se iban a escandalizar de Él porque el Hijo del Hombre sería entregado. Jesús sabía lo que le iba a pasar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia que llegó pues con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. ¿Qué iba a hacer Jesús? Iba a orar. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Niños, esa angustia que Jesús sentía, yo estoy segura que ni tú ni yo la hemos sentido. Ese es un dolor muy, muy fuerte en su corazón. Dice la Biblia que empezó a angustiarse en gran manera, o sea, mucho se angustió. Entonces Jesús dijo,
mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús estaba muy angustiado. ¿Y qué hizo, niños? Él se fue al monte a orar. Ahí él habló con Dios Padre. Vimos a Dios Hijo diciéndole a Dios Padre cómo se sentía él. Jesús quiere que así, aunque el Padre ya sabía cómo se sentía Jesús, Dios ya sabe cuando tú te sientes triste, pero Él quiere que tú se lo digas. Tú puedes venir a Dios en oración y así como Jesús, estar orando, poniéndose de rodillas y estar hablando con el Padre. Dios, tu carne, dijo Jesús, tu carne te va a decir que no. Dice la Biblia, a la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne te va a decir, ay, estás muy cansado, no te pongas a orar, pero tu espíritu anhela estar en contacto con Dios. Así que vemos estas tres cosas que Jesús hizo. Dios Hijo diciéndole a Dios Padre cómo se sentía. Dile a Dios cuando estés triste, cuando te sientes solo, tú puedes hablar con Dios. Número 2, aunque tu carne no quiera, aunque te sientas cansado, aunque quieras mejor hacer otras cosas, ve a orar, habla con Dios, porque tu espíritu sí quiere. Jesús le dijo, hágase tu voluntad. Jesús le decía, Señor, si no puede pasar de mí esta copa, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Un detalle muy importante, niños. Jesús había llevado a 3 de sus discípulos ahí con él. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando Jesús se fue a orar, él regresó y los encontró. ¿Se acuerdan? Durmiendo. Estaban los 3 muy a gusto durmiendo. Y Jesús no dijo, ay, me voy a acostar a dormir yo también con ellos. No, él regresó a orar. 3 veces dice la Biblia que vino y los encontró durmiendo. Entonces, Jesús fue arrestado y fue crucificado. No pasaron las cosas de otra manera. Esto sucedió así. Jesús fue arrestado y fue crucificado, pero al tercer día resucitó. ¿Y qué le ayudó a él a poder soportar esto? Él se fortaleció en la oración. Fue ahí donde él agarró fuerzas para poder seguir adelante. Estaba en agonía, dice la Biblia, que estaba en agonía. Eso es un dolor muy fuerte, como ninguno de nosotros se lo puede imaginar. Dice la Biblia en Lucas 22, 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así se sentía Jesús, tan angustiado, tan triste. ¿Y qué hizo? Oraba más intensamente. Y fíjense lo que pasó. Dice la Biblia, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Niños, es ahí en la oración donde nosotros vamos a agarrar fortaleza para poder seguir adelante y enfrentar cualquier situación que llegue a nuestra vida. Tal vez tu situación no va a cambiar. A lo mejor tu papá no va a regresar a la casa. A lo mejor tu abuela o tu abuelo no se va a aliviar, pero vas a poder salir adelante si te agarras de la mano de Dios. Niños,
fue Jesús el que dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tu dolor, tu preocupación no es pequeña para Dios. Él quiere que tú vengas y le digas y Él te va a fortalecer. No se te olvide, puedes orar en cualquier lugar y en cualquier momento. Que Dios les bendiga. Estén listos porque pronto vamos a tener otra clase. Dios les bendiga. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al ver mi andar, vino a salvarme